Vamos a seguir viendo ejemplo de primeros casos que gente recibe al bautismo con el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que Jesús dijo que me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea y Samaria? Samaria, pues ya vamos a ver en Samaria, capítulo 8, que el diácono Felipe sale predicando. Él aprendió a orar por los enfermos, atendiendo a las viudas. Él aprendió, echó fuera demonios, ministrando sanidad interior en la iglesia en Jerusalén. Y entonces el diácono sale, mejor dicho, a conquistar una ciudad para Cristo. ¡Qué belleza! Y dice que la gente creyó y fue bautizada. Y entonces dice aquí en el versículo 12, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Estos samaritanos son convertidos. Y también se habla de un Simón. También se habla aquí de un Simón, lo llamamos Simón el mago, no Simón Pedro. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, esta gente se convirtió, se bautizó en agua. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que, muy importante subrayar en tu Biblia, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, eso ocurría, ahí había evidencia inmediata. ¿Sí? A veces la gente dice que no, toda la vida hay que esperar a ver la evidencia. No. Aquí mismo está la evidencia de la primera evidencia del bautismo con el Espíritu Santo. Dice, les ofreció dinero. No, y tenemos el lío con Simón el mago. Pero vamos a enfocar en el bautismo con el Espíritu Santo. Vamos a ver aquí que fue en Samaria, que primero Felipe hizo evangelizar y bautizar y los apóstoles fueron, anotamos, imponían las manos, ese es un detalle. Y que hubo señal que vio Simón el mago, o sea, él veía que, wow, esta gente está recibiendo. Alguien preguntó, ¿qué vio Simón el mago? O más bien, ¿qué escuchó? Que él hubiera visto las personas así recibiendo el Espíritu Santo y dando a entender que hubieran escuchado el hablar en lenguas. Y con eso él dijo, quiero que me venden ese poder. Detalles en cuanto a el caso en Samaria. Tenemos la imposición de las manos. Tenemos aquí implícitamente, o sea, no está explícitamente, sino que podemos entender que hablaron en lenguas en este caso. Y que la administración de los apóstoles fue después de haber recibido la palabra y haberse bautizado en agua.
Bueno, vamos a otro caso en Hechos capítulo 9, que es con el apóstol Pablo. Él se convierte en el camino a Damasco, conoció a Cristo. Y Dios pone a Ananías a ministrarle el bautismo con el Espíritu Santo, también el bautismo con agua, también la sanidad, todo esto, y también ministrarle palabra profética. Y dice aquí en Hechos 9, versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, otra vez imposición de las manos. Espero que estemos como tomando nota de cómo ministrar el bautismo con el Espíritu Santo. Dios nos dio aquí manual, el libro de los Hechos. Nosotros tenemos una teología pentecostal, o sea, seguimos el libro de los Hechos. Poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y de ahí en adelante ya tenemos a Saulo, a quien conocemos como Pablo, y él fue bautizado con el Espíritu Santo. Ananías le ministró el bautismo con el Espíritu Santo. Mirando un momentico a Ananías, este no es Ananías y Zafira, ¿sí? No, este es otro Ananías. Y qué bello ministerio, ministrar a las personas eh, su certeza de la salvación, la palabra profética, eh, sanidad, el bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo con agua. ¡Wow! ¡Qué ministerio! Yo lo llamo el ministerio del obrero del altar. El obrero del altar es la persona quien es primero para llegar a uno nuevo. Dios le ha tocado su vida y llega para hacer esta consolidación. Ananías es nuestro buen ejemplo y que él oró por Pablo y que recibe el poder del Espíritu Santo. No dice que habló en lenguas, este texto no dice que habló en lenguas, pero sabemos que el apóstol Pablo sí hablaba en lenguas. Él después escribe a los Corintios y él dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. O sea, muy del hablar en lenguas. Y él dijo a los Corintios, no impidáis el hablar en lenguas. Pablo esperaba oír a la gente como él hablando en lenguas. Tenemos tercer caso en el libro de los Hechos, capítulo 10, donde tenemos Cornelio llamando a Pedro a ir a su casa a predicar a su familia, a sus amigos. Y este sí es un momento muy especial porque, ¿te acuerdas? Jerusalén, toda Judea, Samaria hasta lo último de la tierra. Ya estamos saliendo de Jerusalén y vamos a salir de gente judía. ¿Sí? Vamos a orar por personas que no son judíos. Esto sí es un gran momento. Le costó muchísimo a Pedro entender, pero bueno, él captó la idea y vamos a ver cómo Dios hizo para bautizar a esta gente con el Espíritu Santo. Dice en Hechos 10:34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel
anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis que lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y va, predicando. Y en el versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras. Pedro va muy bien en su mensaje evangelístico, pero en plena mitad de este mensaje, el Espíritu Santo cayó. Pedro no pudo terminar su mensaje. Mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. No. Dios no aguantó más. Este hombre hable. Pedro era famoso, ¿no? Por haber sido interrumpido 3 veces por Dios. ¿Se acuerdan? Cuando Pedro vio la transfiguración y quería hacer ahí un santuario y todo, y Dios Padre le interrumpió, le dijo, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. ¿Sí? Pedro ahí quedó. Y se acuerdan cuando Jesús dijo que el Hijo del Hombre tenía que morir y sufrir a las manos y Pedro dijo, no, Señor, eso no puede ser. Y le tocó a Jesús callarlo, apártate de mí, Satanás. Y aquí Pedro pues Pedro no hubiera sido capaz de terminar este mensaje. Hubiera hablado y hablado. Porque al terminar el mensaje, él hubiera tenido que imponer las manos sobre estos gentiles y él no era capaz de eso. Entonces Dios dijo, no, cállese, yo lo hago. Yo voy a derramar de mi espíritu. Si nadie más quiere imponerles las manos, no importa. Ellos van a recibir de mi espíritu. Y dice, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Ellos no lo podían creer, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo? Estos no son judíos, no guardan la ley. ¿Y cómo sabían estos que los gentiles habían recibido el bautismo con el Espíritu Santo? Dice versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Estamos viendo aquí este caso. Hechos capítulo 10, Pedro va a la casa de Cornelio y va a predicar el evangelio y esta gente se va a convertir en plena prédica y va a recibir el Espíritu Santo, como decimos, de one, o ¿qué? De todo taco, en un solo mover. Esta gente se convierte y está hablando en las lenguas. Y Pedro dijo, bueno, ya nos toca bautizarlos. No hay manera, es que recibieron lo mismo que nosotros. Esto también es muy especial porque muestra que recibieron la salvación y el bautismo con el Espíritu Santo así al mismo tiempo. Y a veces personas dicen, yo recibí el bautismo con el Espíritu Santo cuando me convertí a Cristo. Amén. Eso puede ocurrir. Ocurrió en la casa de Cornelio. No fueron días después, no fue un tiempo después, sino ahí mismo en una sola operación, digamos.
Y otra cosa que queremos como tener en cuenta es el orden entre el bautismo con agua y el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué es primero? Si tiene que ser el bautismo con agua primero o puede ser el bautismo con el Espíritu Santo primero y después el bautismo con agua. Aquí tenemos el libro de los Hechos que nos muestra que puede ser o primero bautizarse con agua y recibir el don del Espíritu Santo, o que aquí que recibieron primeramente el bautismo con el Espíritu Santo y después fueron bautizados con agua. En el caso tuyo, ¿cómo fue? ¿Tú has sido bautizado con agua? ¿Has sido bautizado con el Espíritu Santo? ¿Qué fue primero? En el caso mío, fue primeramente, fui bautizado con el Espíritu Santo el 14 de julio 1974 y el mismo año, el 8 de septiembre, yo fui bautizado con agua. Entonces, el orden no importa, varía, pero sí hemos de tener los dos bautismos. ¿Te acuerdas? Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El último caso que vamos a mirar está en Hechos capítulo 19. Y es donde Pablo va a orar por gente que va a recibir por primera vez el bautismo con el Espíritu Santo. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Uno dice ciertos discípulos, vamos a ver cuán discípulos son, o cómo son, o hasta dónde han llegado en su discipulado. Dice, versículo 2, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esto sí es una pregunta muy importante. Esta es una pregunta esencial para los obreros del altar, para todos que evangelicen, todos que discipulen, todos que tienen ministerio de consolación. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Por qué Pablo les hizo esa pregunta? Está aquí encontrándose a ciertos discípulos. Y Pablo sintió preguntar si recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. La respuesta puede ser sí. Sí, recibimos el Espíritu Santo cuando creímos. Un ejemplo en el libro de los Hechos, por favor. Bueno, en la casa de Cornelio. La gente recibió el Espíritu Santo cuando creyó. Creyeron y recibieron el Espíritu Santo. ¿Sí? Esto era un tema muy conocido en la iglesia primitiva. ¿Sí? ¿Qué? El bautismo con el Espíritu Santo. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O puede ser que no. Ejemplo en el libro de los Hechos, gente que recibió el bautismo con el Espíritu Santo después de creer, o sea, hubo un tiempo que no habían todavía recibido el Espíritu Santo. Sí, pues, libro de los Hechos, sí, en Samaria, sí, con Saulo. ¿Sí? Entonces, vemos que la pregunta de Pablo es muy precisa. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Hemos de preguntar esto a todo el mundo que conocemos. Última vez, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído de Espíritu Santo. Ay, no. Ay, no. Pablo presentía que esto no iba bien. Él esperaba
encontrarse con discípulos y él esperaba otra cosa, pero no. Eh, ¿Alguna vez tú te has reunido con eh, personas cristianas y tú esperabas que realmente se sintiera la presencia de Dios, que oraron juntos, que todo? No, esto era todo frío, ¿sí? ¿Alguna vez te has reunido con una gente que tú pensaste que no conocían las cosas de Dios y fuego del cielo? Bueno, aquí Pablo se da cuenta que realmente no estamos en nada, ni siquiera hemos oído de Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Pablo tiene que ajustar su ministración aquí, ¿sí? Es que si tú te metes en esta dimensión pentecostal, si tú ministras a Jesús como Salvador, Jesucristo como bautizador con el Espíritu Santo, vas a estar metido en el tema de hacer discípulos a la gente y vas a estar aquí mirando estos asuntos full, que en qué pues fuisteis bautizados. Si ellos dicen que no han oído del Espíritu Santo, ¿cómo es que no han oído del Espíritu Santo? Si fueron bautizados cristianamente hablando, entonces habrían escuchado el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que no habían escuchado del Espíritu Santo? ¿En qué bautismo fueron ustedes bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ay, ok. Ya Pablo entiende, ubicó a estos así espiritualmente en qué están. Bueno, feliz, Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, toca devolver la película, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Ay, buenísimo, ya, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Lucas, cuando él habla del bautismo, él dice en el nombre de Jesús. Era su manera de expresar. Jesucristo, nuestro Señor, dijo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bueno, entonces ya estos discípulos, gloria a Dios, ya son discípulos, ya son salvos. Amén. Versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, estamos tomando apuntes aquí, imposición de las manos. Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Eso es después de su conversión, después de su bautismo en agua. Y hablaban en lenguas. Y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Qué belleza este caso aquí. Fue en Éfeso. Ya hemos salido yendo por todas partes del mundo. Y Pablo es quien va a ministrar a personas y llevarlos a una conversión ahora en Cristo. Ellos sabían que vendría el Cristo, pero ahora van a conocer a Jesucristo y ellos se van a bautizar. Lo primero que tienen que hacer, estos 12 habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero ahora van a ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Y qué? Y viene sobre ellos. Pablo impone las manos, viene sobre ellos el Espíritu Santo y hablan en lenguas y también profetizan. Estos sí eran discípulos, o sea, ellos sí tenían de dónde sacar para profetizar bajo el Espíritu Santo. Entonces tenemos todos estos detalles mostrándonos cómo es recibir el bautismo con el Espíritu Santo por primera vez. Entonces uno puede ver ciertos detalles, no es siempre lo mismo, el orden no es siempre lo mismo, pero el efecto sí vamos
a tener ya una confirmación, una certeza de la salvación y del bautismo con el Espíritu Santo.